Me dijeron, vas a taparse en las fotos, como si fuera una sombra que se cernía sobre su día perfecto. El susurro atravesó la bulliciosa recepción, justo cuando pensé que tenía un momento para respirar. Las palabras de mi propia hermana se sintieron como agua helada derramada sobre mi corazón. Hoy les voy a contar algo que nunca pensé que compartiría. Y si por un segundo esto les resulta familiar, solo les pido que le den me gusta a este video y se suscriban. Me ayudará a seguir abriendo mi corazón. Tengo 72 años y cada mañana en mi apretado departamento de una recámara en la colonia Roma Norte, me despierto con el sonido del metro rugiendo bajo mis pisos. Las paredes son delgadas aquí, de papel, y puedo escuchar a la señora Rodríguez de al lado preparando su café de olla. El aroma de pan dulce fresco sube de la panadería El Molino de la esquina, mezclándose con el escape de los coches y el aroma distante de los chilaquiles de alguien para el desayuno. Mi rutina se ha vuelto tan predecible como el amanecer sobre el zócalo. Preparo mi café instantáneo, reviso el buzón en busca de recibos que apenas puedo pagar, y me quedo viendo por la ventana el flujo interminable de gente que parece tener algún lugar importante a donde ir. Esa mañana de octubre fue diferente. Era el día de la boda de mi hermana Patricia, su tercer matrimonio, si llevamos la cuenta. Pero ¿quién soy yo para juzgar? A los 68 años, se merecía la felicidad, y yo genuinamente quería celebrar con ella. Había pasado semanas preparándome para este día, ahorrando cada peso de mi pensión del IMSS para comprar un vestido decente en Liverpool, azul marino con pequeños botones de perla. Nada elegante, pero me hacía sentir presentable. Incluso me di el lujo de que me peinaran en el salón de la señora Kim en la avenida Insurgentes, donde ha estado cortando cabello durante 30 años. La boda fue en la parroquia de San José, en la Colonia del Valle, un hermoso edificio de piedra antigua donde nuestra madre nos llevaba a misa todos los domingos cuando éramos niñas. Llegué temprano porque siempre he sido la puntual, la responsable, la que llega cuando dice que va a llegar. El aire matutino estaba fresco con ese frío particular de octubre que hace visible tu aliento, y los árboles de jacaranda que bordeaban el estacionamiento de la iglesia estaban encendidos con flores moradas y hojas doradas. Debería haber sido perfecto. Recuerdo haber estado parada afuera de la iglesia por un momento, viendo los ángeles tallados en piedra sobre la entrada. Los mismos ángeles que había contemplado durante incontables servicios de la infancia. Mi mente divagó hacia las viejas fotografías que guardo en una caja de zapatos bajo mi cama. Polaroids descoloridas de Patricia y yo cuando éramos pequeñas, con nuestro cabello en coletas, usando vestidos de Pascua a juego que nuestra madre había cosido a mano. Éramos inseparables entonces, compartiendo secretos y sueños, construyendo fuertes de cobijas en nuestro pequeño departamento de la colonia Doctores. Esos eran los días cuando el amor se sentía simple e incondicional. La iglesia olía a flores frescas y productos de limpieza industriales, con ese tenue trasfondo de incienso que nunca abandona completamente los edificios católicos antiguos. Rosas blancas y nube adornaban cada extremo de las bancas, y alguien había colgado pequeñas luces blancas a lo largo de la barandilla del altar. Era hermoso, verdaderamente hermoso. Encontré un asiento en la tercera fila, lo suficientemente cerca para ver todo, pero no tan cerca como para llamar la atención. Ahí es donde siempre me posiciono en la vida, lo suficientemente cerca para ayudar, lo suficientemente lejos para ser ignorada cuando conviene. Mientras la iglesia se llenaba de invitados, reconocí rostros de décadas pasadas. La prima María de la colonia Narvarte, el tío Francisco con su nueva cadera y sus mismas quejas de siempre sobre los pumas, los hijos de Patricia de su primer matrimonio, mi sobrino David, ahora de 45 años, usando un traje que probablemente costaba más que mi renta, y mi sobrina Jennifer, de 38 años, y brillando con esa radiación particular de alguien cuya mayor preocupación es si se le va a despostillar la manicura durante la recepción. Me saludaron con sonrisas corteses, del tipo que le das a parientes lejanos cuyos nombres no estás muy seguro de recordar correctamente. Pero sentada en esa banca, viendo el ajetreo previo a la ceremonia, algo se sentía mal. Las conversaciones a mi alrededor parecían amortiguadas, conspiratorias. Jennifer le susurró algo a David.
y ambos me miraron en mi dirección con expresiones que no pude descifrar completamente. ¿Lástima? ¿Molestia? Me ajusté el vestido y traté de enfocarme en los hermosos vitrales, en la forma en que la luz matutina pintaba patrones de arcoíris en el viejo piso de madera. La ceremonia en sí fue encantadora. Patricia se veía radiante en su vestido color crema, no blanco, como les decía riendo a la gente, porque ese barco ya zarpó hace décadas. Su nuevo esposo, Roberto, parecía bastante amable, un cartero jubilado de Coyoacán con ojos gentiles y una sonrisa paciente. Lloré durante sus votos, partly from joy, pero principalmente de soledad, viendo a dos personas prometer cuidarse mutuamente en la enfermedad y la salud, en las buenas y en las malas, hasta que la muerte los separara. Promesas que yo misma había hecho una vez, hace 40 años, a un hombre que me dejó sin hijos y divorciada antes de los 40 años. Después de la ceremonia, mientras todos nos movíamos al salón parroquial para la recepción, fue cuando pasó. Estaba parada cerca de la mesa principal, alisándome el vestido y tratando de averiguar dónde se suponía que me debía sentar, cuando escuché la voz de Patricia detrás de mí, clara como una campana, cortante como vidrio roto. «Margarita, vas a taparte en las fotos si te quedas ahí parada». Las palabras me golpearon como un golpe físico. «No. ¿Podrías moverte un poquito a la izquierda, por favor? Oh, asegurémonos de que todos puedan ver». Solo una declaración plana, entregada frente a 3 docenas de invitados de boda, de que yo era una obstrucción que debía ser movida, una sombra que se cernía sobre su día perfecto. Sentí mis mejillas arder de vergüenza. Las conversaciones a mi alrededor parecieron pausarse, el condicionamiento de 60 años activándose mientras automáticamente di un paso hacia atrás, murmurando disculpas, tratando de hacerme más pequeña, menos visible, menos molesta. Me encontré retrocediendo hacia el pasillo que llevaba a la cocina de la iglesia, lejos de la risa y el tintineo de copas, lejos de la alegría que aparentemente no incluía espacio para mí. Fue entonces cuando noté el peso de mi bolsa en el hombro. Dentro estaba mi chequera, la misma chequera que había llevado a cada crisis familiar durante los últimos 15 años. La chequera que había financiado los honorarios del abogado de divorcio de Patricia del matrimonio número 2. La chequera que había pagado los libros universitarios de Jennifer y el enganche del primer coche de David. La chequera que había cubierto las cuentas finales del hospital de nuestra madre cuando el seguro social se quedó corto. La chequera que de alguna manera se había convertido en mi única moneda en la economía del amor familiar. Parada sola en ese pasillo, escuchando los sonidos amortiguados de celebración más allá de las puertas cerradas, finalmente entendí algo que se había estado construyendo dentro de mí durante años. Yo no era familia. Yo era un banco conveniente, confiable, siempre disponible que casualmente compartía su ADN. Déjenme contarles sobre los años que llevaron a ese momento, porque esta historia no comenzó con una boda. Comenzó 15 años antes, en un pasillo diferente de hospital, bajo diferentes luces fluorescentes, con diferentes lágrimas en mi rostro. Nuestra madre, Rosa Callahan, pasó sus últimos 2 meses en el Hospital General de México. Cáncer pancreático, rápido y despiadado, aunque lo combatió con la misma terquedad irlandesa que la había llevado a través de criar a 2 hijas como madre soltera en el México de los años 60. Yo tenía 57 años entonces. Trabajaba como contadora en una pequeña firma contable en Polanco, ganando lo justo para cubrir mi renta y comestibles con un poco extra para alguna película ocasional o cena fuera. Pero cuando mamá se enfermó, mis modestos ahorros se evaporaron como agua en concreto caliente. Patricia estaba pasando por su segundo divorcio en ese momento, estresada y abrumada con honorarios de abogados y batallas de custodia. David apenas estaba empezando su familia, luchando con una nueva hipoteca y un bebé en camino. Jennifer estaba terminando la maestría, ahogándose en préstamos estudiantiles. Así que, naturalmente, me tocó a mí, soltera, sin hijos, supuestamente libre de obligaciones financieras importantes, manejar las cuentas médicas que el EMS no cubrió.
Recuerdo estar sentada junto a la cama de mamá en el hospital a las 3 de la madrugada, sosteniendo su mano mientras el goteo de morfina la hacía entrar y salir de la conciencia. El cuarto olía a desinfectante y desesperación, y las máquinas emitían sus arrullos electrónicos mientras el tráfico zumbaba 20 pisos abajo en Reforma. Durante esas horas silenciosas, mamá a veces despertaba y apretaba mi mano, susurrando, «Gracias, Maggie», con su voz debilitada. «¿Qué haríamos sin ti? ¿Qué harían sin mí?» Esa pregunta se convirtió en la banda sonora de mi vida. Después de que mamá murió, la familia pareció naturalmente asumir que yo continuaría en mi papel como el banco familiar. El divorcio de Patricia la dejó corta de efectivo para depósitos y honorarios legales. El negocio de construcción de David atravesó una mala racha durante la recesión de 2008. Jennifer decidió cambiar de carrera y necesitaba dinero para un bootcamp de programación. Y de alguna manera, mi teléfono siempre era el primero al que llamaban. «Maggie, sé que no te gusta hablar de dinero, pero ¿podrías ayudarnos solo esta vez?» La voz de Patricia suplicaba a través de mi teléfono flip. Sí, todavía tenía un teléfono flip, porque los smartphones se sentían como un lujo innecesario cuando estaba enviando 300 pesos aquí, 500 allá, 1000 para esta emergencia o esa crisis. Solo esta vez se convirtió en solo hasta que llegue el cheque del seguro, que se convirtió en solo hasta que David consiga ese gran contrato, que se convirtió en solo hasta que Jennifer encuentre un mejor trabajo. Las promesas de devolverme el dinero se volvieron más vagas con cada petición, y eventualmente dejaron de mencionar completamente la devolución. Se entendió que esto era simplemente lo que yo hacía por la familia. Este era mi papel, mi propósito, mi contribución para mantenernos a todos a flote. Llevé el registro, por supuesto. En un pequeño cuaderno con una portada azul descolorida, anoté cada cheque, cada transferencia, cada adelanto en efectivo. Las cantidades empezaron pequeñas, pero crecieron constantemente más grandes conforme los problemas de todos parecían escalar. Las dificultades de negocio de David requirieron una inversión de 8,000 pesos que pedí prestado contra mi Afore. La tercera boda de Patricia, la donde eventualmente me dirían que estaba tapando las fotos, me costó 4,000 pesos en contribuciones al lugar, catering y su vestido, el depósito del departamento de Jennifer, las reparaciones de su coche, su cirugía de endodoncia, 2,000 aquí, 1,500 allá. Para cuando estaba sentada en ese pasillo de la iglesia, el cuaderno mostraba un total de más de 43,000 pesos que habían fluido de mis cuentas a las suyas a lo largo de los años. 43,000 pesos que representaban cada vacación que no tomé, cada comida en restaurante que me salté, cada vez que compré comestibles genéricos, y usé el mismo abrigo de invierno durante 5 años seguidos. Pero no era solo el dinero. Era la forma en que mi presencia en sus vidas se había vuelto puramente transaccional. Llamadas telefónicas que empezaban con «¿Cómo estás?», pero rápidamente se movían a «Tenemos una situación». Invitaciones navideñas que venían con sugerencias sobre lo que podía contribuir a la comida o el intercambio de regalos. Tarjetas de cumpleaños que llegaban días tarde con mensajes garabateados apresuradamente y sin dirección de remitente, mientras se planeaban celebraciones elaboradas para todos los demás en la familia. Recuerdo una Navidad particularmente dolorosa, 3 años antes de la boda. Patricia había invitado a la familia a su casa en Satellite para la cena navideña, y yo había ofrecido traer el jamón y pagar el vino. Pasé 2 días preparando guarniciones, usando las viejas recetas de mamá para puré de camote y ejotes almendrados, tratando de recrear los cálidos recuerdos navideños de nuestra infancia. Cuando llegué a la casa de Patricia cargando bolsas de comida y botellas de vino, Jennifer abrió la puerta con una expresión apresurada. «Ay, tía Maggie, timing perfecto. Vamos atrasados con todo. ¿Podrías ayudar en la cocina?» Y durante las siguientes 4 horas, piqué, revolví, serví y limpié mientras el resto de la familia veía fútbol y se ponía al día en las vidas de cada uno. Durante la cena, sentada en el extremo más lejano de la mesa cerca de la puerta de la cocina, para que puedas levantarte si necesitamos algo, Patricia había explicado con una sonrisa. Escuché conversaciones animadas sobre el ascenso de David, el nuevo novio de Jennifer,
Los últimos planes de crucero de Patricia. Cuando alguien ocasionalmente se acordaba de incluirme, las preguntas eran siempre prácticas. Maggie, ¿te acordaste de sacar la mantequilla? ¿O podrías traer más hielo del congelador? Nunca. ¿Cómo estuvo tu año, Maggie? ¿O qué has estado leyendo últimamente? ¿O cuéntanos sobre esa clase de arte que mencionaste? Me había convertido en el personal de catering no pagado de la familia, confiable e invisible. Esa cena navideña terminó conmigo lavando platos sola en la cocina de Patricia, mientras todos los demás se movieron a la sala para el intercambio de regalos. A través de la puerta, podía verlos riendo y tomando fotos. Los niños de David gritando con deleite por juguetes nuevos, Patricia presumiendo joyería que Roberto le había dado. Nadie parecía notar que faltaba en las fotos familiares, o si lo notaron, no lo consideraron digno de mencionar. Pero el momento más doloroso vino después, mientras estaba secando las últimas copas de vino. Jennifer entró a la cocina, probablemente buscando más vino, y me encontró viendo por la ventana al patio trasero de Patricia, donde unas pocas rosas tercas todavía florecían a pesar del frío de diciembre. ¿Sabes qué, tía Maggie?, dijo, su voz ligeramente pastosa por los cócteles navideños. Tienes mucha suerte. No tienes todo el estrés que tenemos el resto de nosotros. Sin hijos, sin hipoteca, sin responsabilidades reales. Debe ser bonito ser tan libre. Libre. Esa palabra resonó en mi cabeza durante semanas después. Libre de trabajar horas extra para financiar los sueños de todos los demás. Libre de pasar mis fiestas cocinando y limpiando para gente que me veía como ayuda contratada en lugar de familia. Libre de irme a casa sola a mi departamento vacío, donde no colgaban medias junto al radiador y ningún niño emocionado me despertaba en la mañana de Navidad. La verdad era que nunca me había sentido menos libre en mi vida. Estaba atrapada en un papel que de alguna manera se había convertido en toda mi identidad. El cajero automático de la familia, la red de seguridad confiable, la tía solterona que existía para hacer la vida de todos los demás más fácil. Y la parte más devastadora era que yo había participado en crear esta dinámica. Cada vez que dije sí cuando quería decir no, cada cheque que escribí para resolver el problema de alguien más, cada hora que pasé sirviendo a otros mientras descuidaba mis propias necesidades, había reforzado su creencia de que esto era simplemente quien yo era. Las microagresiones se acumularon como polvo en los muebles, tan gradualmente que no te das cuenta hasta que de repente todo se ve sucio y descuidado. Patricia llamaría para quejarse de su estrés financiero mientras describía comidas caras en restaurantes y viajes de compras de fin de semana. David mencionaría estar corto de efectivo mientras publicaba fotos de Facebook de sus vacaciones familiares en Acapulco. Jennifer hablaría de estar en bancarrota mientras cargaba una bolsa de diseñador que costaba más que mi presupuesto mensual de comestibles. Mi cumpleaños, 14 de febrero, que debería haber sido fácil de recordar, pasó sin reconocimiento durante 3 años seguidos. Las tarjetas del día de San Valentín llenaban cada exhibición de tienda, pero mi buzón permanecía vacío excepto por recibos y publicidad. Cuando le mencioné esto a Patricia, se rió y dijo, «Ay, Maggie, sabes lo locas que están nuestras agendas. Además, tú no eres realmente del tipo de fiesta de cumpleaños, ¿verdad? No del tipo de fiesta de cumpleaños». Como si querer reconocimiento de mi existencia fuera algún rasgo peculiar de personalidad, en lugar de una necesidad humana básica. El momento límite llegó 6 meses antes de la boda de Patricia, cuando me dio pulmonía. Lo que empezó como una tos persistente en enero había progresado a enfermedad completa en marzo. Tenía fiebre de 39 grados. Apenas podía salir de la cama y no tenía energía para caminar las 3 cuadras a la tienda de la esquina por sopa o medicina. Llamé a Patricia primero, imaginando que si alguien me ayudaría, sería mi hermana. El teléfono sonó 4 veces antes de que contestara, y podía escuchar música y conversación en el fondo. «Maggie, ¿qué pasa? Estoy como en medio de algo aquí. Estoy muy enferma», logré susurrar, mi garganta áspera y mi voz apenas audible. «Creo que necesito ir a la sala de emergencias, pero no creo que pueda manejar sola». Y hubo una pausa, y luego la voz de Patricia regresó, ligeramente amortiguada,
como si hubiera cubierto el teléfono con su mano. Podía escucharla hablando con alguien más, aunque no pude distinguir las palabras. Oye, Maggie, ojalá pudiera ayudar, pero estamos en la fiesta de compromiso del hijo de Roberto. Es muy importante para su familia que estemos aquí. ¿No puedes llamar una ambulancia o algo? O tal vez intenta con David. Podría estar libre. Una ambulancia. Para que alguien me manejara 10 minutos al hospital, como si fuera una extraña en lugar de la hermana que había ayudado a pagar su vestido de novia. Llamé a David después, pero su teléfono fue directo al buzón de voz. El número de Jennifer estaba desconectado. Había conseguido un teléfono nuevo y aparentemente había olvidado darme el número. Me senté en la orilla de mi cama, temblando de fiebre y sintiéndome más sola de lo que me había sentido en mi vida. Finalmente, llamé a la señora Rodríguez, mi vecina anciana que apenas hablaba español, pero que siempre había sonreído y saludado cuando nos cruzábamos en el pasillo. En inglés roto mezclado con español, logró entender que estaba enferma y ofreció llevarme al hospital en su viejo Honda Civic. Esta mujer, con quien solo había intercambiado cortesías durante los últimos 5 años, me mostró más cuidado y preocupación que mi propia familia. El doctor de la sala de emergencias diagnosticó pulmonía bacteriana y prescribió antibióticos, reposo y muchos líquidos. La señora Rodríguez esperó conmigo durante 3 horas, sosteniendo mi bolsa y ocasionalmente dándome palmaditas en la mano, mientras nos sentábamos en sillas de plástico incómodas bajo luces fluorescentes ásperas. No hablaba mucho inglés, y yo no hablaba mucho español, pero nos comunicamos perfectamente en el lenguaje universal de la compasión humana. Cuando llegué a casa, mi teléfono tenía 2 llamadas perdidas de cobradores de deudas y un mensaje de texto de Patricia. Espero que te sientes mejor. Por cierto, el coche de Roberto necesita algo de trabajo y estamos un poco cortos este mes. ¿Podrías ayudar? ¿Tal vez 800? Gracias. Miré ese mensaje de texto durante mucho tiempo, sentada en mi sofá con una taza de té tibio y una manta que la señora Rodríguez había insistido en prestarme. Patricia no había preguntado sobre mi visita a la sala de emergencias. No había preguntado sobre mi diagnóstico. No había ofrecido traerme sopa o medicina, o incluso solo verificar cómo estaba. Pero había encontrado tiempo para pedir 800 pesos, mientras yo estaba literalmente luchando contra la pulmonía. Fue entonces cuando empecé a ver el patrón claramente por primera vez. Yo no era una hermana, una tía, un miembro de la familia. Era un recurso para ser manejado y explotado. Y había estado tan desesperada por mantener mis conexiones con la única familia que tenía que me había permitido convertirme en nada más que una cartera ambulante. La realización debería haber sido empoderadora, pero en cambio, me llenó con una tristeza tan profunda que se sintió como otra enfermedad. Lloré por las relaciones familiares que pensé que tenía, por el amor que creí que estaba ganando con cada cheque que escribía, por la mujer que había sido antes de que empezara a medir mi valor en pesos y centavos. Pero incluso con esta nueva conciencia, todavía no estaba lista para cambiar nada. El miedo de estar completamente sola me aterrorizaba más que ser explotada financiera y emocionalmente. ¿Y si decía no y dejaban de llamar por completo? ¿Y si ponía límites y descubría que sin mi dinero, verdaderamente no tenía lugar en sus vidas? El dolor fantasma de la pérdida imaginada se sentía peor que el dolor real del abuso continuo. Así que seguí escribiendo cheques, seguí contestando sus llamadas, seguí apareciendo cuando me convocaban y manteniéndome callada cuando me ignoraban. Me dije a mí misma que así funcionaban las familias, que todos tenían roles que desempeñar, que mi contribución era valiosa aunque no fuera reconocida o apreciada. Pero en algún lugar muy adentro, una pequeña llama de ira se había encendido. No un fuego ardiente todavía, solo un pequeño parpadeo de rabia que crecía un poco más brillante cada vez que me trataban como algo de segundo plano, cada vez que mi generosidad se daba por sentada, cada vez que me daba cuenta de que mi presencia era tolerada en lugar de bienvenida. Esa llama me mantuvo caliente durante las largas noches, cuando me quedaba despierta haciendo aritmética mental, calculando cuánto dinero había regalado, cuánto podría haber ahorrado, qué tipo de vida podría haber vivido si hubiera invertido en mí misma, en lugar de en los sueños de todos los demás.
Me hacía compañía cuando comía cenas de microondas sola, mientras veía fotos de Facebook de reuniones familiares a las que no había sido invitada. Parpadeaba con esperanza cuando imaginaba cómo se sentiría decir no, mantener mi dinero en mi propia cuenta, exigir el respeto que nunca había requerido. Pero era solo una llama, no un fuego todavía. Y las llamas pueden ser fácilmente extinguidas por el miedo, por la culpa, por la necesidad desesperada de pertenecer a algún lugar, de importarle a alguien, de ser necesitada aunque no fuera amada. La llama creció un poco más brillante el día que descubrí cómo realmente hablaban de mí cuando no estaba cerca. Había ido a la casa de David en Lindavista para dejarle un cheque para el campamento de verano de su hija, otra emergencia, que de alguna manera se había convertido en mi responsabilidad. Sara, de 16 años, era mi sobrina nieta, y adoraba su inteligencia silenciosa y talento artístico. Era una de los pocos miembros de la familia que parecía genuinamente contenta de verme, que recordaba detalles sobre mi vida y hacía preguntas reflexivas sobre mi trabajo e intereses. David no estaba en casa, pero su esposa Linda me dejó entrar y ofreció café mientras esperábamos que él regresara de su junta de contratistas. Linda siempre había sido cortés conmigo, aunque nunca cálida, y aprecié el gesto. Nos sentamos en su cocina renovada, con sus encimeras de granito y electrodomésticos de acero inoxidable, mejoras que mi inversión en el negocio de David había financiado parcialmente, haciendo charla trivial sobre el clima y los planes universitarios de Sara. Me disculpé para usar el baño, pero mientras caminaba por el pasillo, escuché a Linda hablando por teléfono en la sala. Su voz era baja, conspirativa, la forma en que la gente habla cuando está compartiendo chismes que saben que no deberían. «Ay, aquí está otra vez», estaba diciendo Linda. «La tía de David, la que te conté que siempre nos da dinero». «Sí, esa. Margarita. No, sin hijos, nunca se casó. Creo que es medio patética, honestamente. Siempre tratando de comprarse un lugar en eventos familiares. David dice que tiene bastante dinero ahorrado, sin gastos reales, así que no es como si no pudiera permitírselo. Ya sé, ¿verdad? Algunas personas simplemente no tienen nada más en sus vidas». Me quedé congelada en el pasillo, sintiéndome como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Patética. Comprándome un lugar en eventos familiares. Nada más en mi vida. La crueldad casual era impresionante. No solo las palabras en sí, sino las suposiciones detrás de ellas. El tono desdeñoso, la completa falta de conciencia de que yo podría tener sentimientos o dignidad o sueños propios. Logré recomponerme lo suficiente para regresar a la cocina, declinar la charla trivial de Linda y dejar el cheque en su encimera con una nota breve. Manejé a casa en un aturdimiento, repitiendo esa conversación una y otra vez, preguntándome cuántas conversaciones similares habían pasado a mis espaldas a lo largo de los años. Esa noche, abrí el cuaderno azul descolorido donde llevaba el registro de mis contribuciones familiares y realmente vi los números por primera vez en años. 43,000 pesos. Pero eso eran solo los gastos mayores que había registrado. Había cientos de transacciones más pequeñas. Efectivo dado para gasolina, comestibles comprados para cenas familiares a las que no fui invitada a disfrutar, regalos comprados para ocasiones donde mi propia presencia era apenas tolerada. Calculé que durante los últimos 15 años le había dado a mi familia casi 60,000 pesos. 60,000 pesos que podrían haber sido invertidos en acciones, podrían haber ganado interés compuesto, podrían haber financiado mis propios sueños de jubilación. 60,000 pesos que podrían haber comprado un pequeño condominio, un coche confiable, o años de vida cómoda sin preocupación constante por llegar a fin de mes. En cambio, me había comprado el privilegio de ser llamada patética a mis espaldas. Fue entonces cuando la llama de ira finalmente se convirtió en fuego, pero incluso entonces, incluso con la evidencia de su desprecio ardiendo en mi pecho, no estaba lista para actuar. Los patrones de toda una vida no se rompen fácilmente, y el miedo todavía superaba a la furia. Me dije a mí misma que la opinión de Linda no representaba a toda la familia, que tal vez solo estaba teniendo un mal día, que estaba leyendo demasiado en una conversación casual.
Continué mi rutina de apoyo financiero durante unos meses más, aunque cada cheque se sintió más pesado en mi mano y cada petición punzó un poco más profundo. Patricia llamó sobre gastos de boda, y me encontré accediendo a contribuir 4,000 pesos hacia la renta del lugar y catering. David necesitaba ayuda cubriendo su cuenta de impuestos de primavera, y transferí 2,000 pesos de mi cuenta de ahorros a su cuenta corriente. Jennifer quería asistir a una conferencia de desarrollo profesional en Guadalajara, y le envié 1,500 pesos para registro y gastos de viaje. Pero algo había cambiado dentro de mí. Empecé a prestar atención a los detalles de estas peticiones, el timing, las suposiciones casuales. Patricia podía permitirse un fin de semana de despedida de soltera en Puerto Vallarta, pero necesitaba que yo cubriera parte de sus costos de boda. David podía comprar boletos de temporada para los Pumas, pero no podía manejar sus impuestos trimestrales. Jennifer podía permitirse manicuras semanales y café caro, pero necesitaba ayuda financiera para desarrollo profesional. También empecé a notar cómo me hablaban diferente durante estas transacciones financieras. La falsa calidez en sus voces cuando necesitaban algo, los cambios rápidos de tema cuando trataba de hablar sobre mi propia vida, la forma en que las conversaciones terminaban abruptamente una vez que el dinero era prometido. Estaba presenciando la mecánica de la manipulación en tiempo real, y era tanto iluminadora como devastadora. La revelación más dolorosa llegó 2 semanas antes de la boda de Patricia, cuando accidentalmente descubrí cómo la familia había estado discutiendo mi papel en el evento. Había ofrecido ayudar con los preparativos de la boda, en parte porque quería sentirme útil, y en parte porque secretamente esperaba pasar algo de tiempo de calidad con mi hermana durante este hito importante en su vida. Patricia había aceptado mi oferta, pero me dio tareas que me mantuvieron lejos de las actividades principales de planeación: dirigir sobres de invitaciones en casa, investigar diferentes floristas por teléfono, recoger suministros de varios vendedores por la ciudad. Una tarde, estaba dejando programas que había ayudado a corregir cuando llegué a la casa de Patricia más temprano de lo esperado. Podía escuchar voces en la cocina, así que toqué y grité para que supieran que estaba ahí. Pero antes de que alguien contestara, escuché la voz de Jennifer flotando por la ventana abierta. «Entonces, ¿dónde vamos a poner a la tía Maggie durante las fotografías? Ella no encaja exactamente con la estética que estás buscando». La risa de Patricia fue aguda y desdeñosa. «Ya lo sé, ¿verdad? Ella es tan anticuada. Y ese vestido que compró, ¿lo viste? Azul marino con esos pequeños botones de perla, como algo de 1985. Pero, ¿qué puedes hacer? Está pagando la mitad del lugar, así que tenemos que incluirla de alguna manera. Tal vez podamos ponerla en la fila de atrás de las fotos familiares. O mejor aún, tal vez ella podría ser la que tome las fotos». Esta era la voz de David, y podía escuchar la diversión en su tono. «Ay, Dios mío, sí». Jennifer se rió. «Probablemente le encantaría eso. Siempre está tratando de ser útil». «La cosa es», Patricia continuó, y su voz tomó un tono más serio, «tenemos que tener cuidado de no molestarla antes de la boda. Todavía necesitamos que cubra el pago final al catering, pero después de eso...». Hubo una pausa, y luego continuó en una voz más baja que tuve que esforzarme para escuchar. «Honestamente, me estoy cansando de siempre manejar sus sentimientos. Es agotador. Manejar mis sentimientos. Como si mis necesidades emocionales fueran una carga que gentilmente soportaban en lugar de una parte natural de las relaciones familiares». Me quedé afuera de esa ventana sintiéndome como si estuviera viendo mi propio funeral, escuchando a gente discutir cómo deshacerse de mi presencia, mientras aún extraían el máximo beneficio de mi cartera. La crueldad casual de su conversación era igualada por la suposición casual de que yo existía únicamente para su conveniencia. Pero la parte más devastadora era escuchar a Patricia, mi propia hermana, describir mi amor y generosidad como algo para ser manejado y minimizado. Cada cheque que había escrito, cada crisis que había ayudado a resolver, cada vez que había puesto sus necesidades antes que las mías, todo había sido archivado en sus mentes como evidencia de mi desesperación patética, en lugar de expresiones de lealtad familiar. Silenciosamente dejé los programas en la puerta de Patricia
y manejé a casa, mis manos temblando tan mal que tuve que parar 2 veces. Por primera vez en 15 años, seriamente consideré cortar todo contacto con mi familia, no porque no los amara, sino porque finalmente estaba entendiendo que ellos no me amaban de vuelta, no de ninguna manera que importara. Esa noche, me senté en mi mesa de cocina con el cuaderno azul, una calculadora, y mis estados de cuenta del banco extendidos ante mí. Sumé cada peso que les había dado a lo largo de los años, cada sacrificio que había hecho, cada vez que había elegido sus necesidades sobre mi propia seguridad financiera. El total llegó a más de 70,000 pesos cuando incluí todos los pequeños regalos en efectivo, mandados al súper, y gastos misceláneos. 70,000 pesos. El enganche de un bonito departamento, un coche nuevo y varios años de vida cómoda, la base de un fondo de jubilación real. Toda una vida de pequeños lujos y experiencias que me había negado para financiar sus sueños. ¿Y qué tenía que mostrar por ello? Un cuaderno lleno de números, llamadas telefónicas que llegaban solo cuando necesitaban algo, un lugar en el extremo más lejano de la mesa en reuniones familiares, el privilegio de ser discutida como un problema a manejar. Por primera vez, me permití imaginar cómo se vería mi vida si simplemente parara de contestar llamadas sobre emergencias de dinero, parara de ofrecer ayuda con gastos que realmente no podía permitirme, parara de aceptar invitaciones a eventos donde era tratada como ayuda no pagada en lugar de familia honrada. La fantasía era tanto aterrorizante como liberadora. Aterrorizante porque podría significar perder a la única familia que tenía, aunque esa familia apenas reconocía mi existencia. Liberadora porque podría significar descubrir quién era cuando no estaba definida por mi utilidad para otros. Pero todavía no estaba lista para convertir la fantasía en realidad. La boda era en menos de 2 semanas, y ya me había comprometido al pago final del catering. Me dije a mí misma que pasaría la boda. Ayudaría a Patricia a celebrar su día especial, y entonces tal vez empezaría a poner algunos límites después. Debería haber confiado en mis instintos y quedarme en casa. La mañana de la boda de Patricia amaneció clara y fresca, con esa luz particular de octubre que hace que todo parezca una pintura. Pasé tiempo extra alistándome, queriendo verme lo mejor posible para el día especial de mi hermana, a pesar de lo que había escuchado sobre mi apariencia anticuada. El vestido azul marino no se veía tan mal cuando lo combiné con los aretes de perlas de mamá y la pequeña pulsera de plata que me había comprado para Navidad. Mi cabello, peinado el día anterior en el salón de la señora Kim, caía en ondas suaves alrededor de mi rostro. Incluso me había dado el lujo de maquillaje profesional por primera vez en años. Viéndome en el espejo de mi baño, pensé que me veía bastante bien para 72 años. No a la moda, tal vez, no glamorosa, pero digna y presentable. Practiqué sonreír, tratando de proyectar el tipo de calidez y alegría que una hermana debería sentir en un día tan importante. Llegué a la iglesia 1 hora temprano, queriendo ayudar con cualquier preparativo de último minuto y esperando tener unos momentos silenciosos con Patricia antes de que comenzara la ceremonia. El aire matutino estaba fresco y olía a hojas caídas, y la vieja iglesia de piedra se veía hermosa bajo la luz dorada de octubre. Pero cuando entré por la puerta lateral que llevaba al cuarto de preparación de la novia, Patricia apenas me miró desde su espejo de maquillaje. Estaba rodeada de sus damas de honor, mujeres que reconocía pero no conocía realmente, amigas de su club de lectura y grupo de caminata que parecían compartir una intimidad fácil que me excluía completamente. «Ay, Maggie, llegaste temprano», dijo sin entusiasmo real, sin molestarse en apartar la mirada de su reflejo. «¿Podrías verificar con la florista sobre los centros de mesa? Quiero asegurarme de que entendieron bien el color de las rosas». «No, buenos días, hermana», o «gracias por todo lo que has hecho», o incluso «te ves bien». Solo otra tarea para mantenerme ocupada y fuera del camino. Pasé la siguiente hora haciendo varios mandados, verificando flores y fotógrafos, y asegurándome de que el libro de invitados estuviera correctamente posicionado. Cada vez que traté de conectar con Patricia, de darle un abrazo, de decirle lo hermosa que se veía, de compartir en la emoción de su día especial,
fui redirigida a otro asunto práctico que necesitaba atención. La ceremonia en sí fue encantadora, como mencioné antes, pero noté cosas durante el servicio que dolían en formas pequeñas y agudas. Patricia había elegido a David para que la acompañara por el pasillo en lugar de permitirme compartir ese honor. Los programas listaban a Jennifer como madrina de honor y a David como quien entregaba a la novia, pero mi nombre aparecía en ningún lugar excepto en la lista en letra pequeña de miembros de la familia. Durante la ceremonia de la vela de la unidad, Patricia y Roberto encendieron su vela juntos, pero los miembros de la familia invitados a participar se limitaron a sus hijos y nietos, ninguno de los cuales eran realmente mis parientes de sangre. Me senté en mi banca de la tercera fila, sintiéndome como una extraña en la boda de mi propia hermana, viendo una celebración de amor y familia que de alguna manera no incluía espacio para mí. Después de la ceremonia, mientras los invitados se movieron de la iglesia al salón parroquial adyacente para la recepción, me encontré atrapada en ese periodo de transición incómodo, donde la gente se agrupa haciendo charla trivial mientras espera que comiencen las festividades oficiales. Traté de unirme a conversaciones con otros miembros de la familia, pero todos parecían ser parte de grupos establecidos que no tenían apertura natural para mí. Fue entonces cuando cometí el error de posicionarme cerca de la mesa principal, tratando de averiguar los arreglos de asientos y esperando captar la atención de Patricia por solo un momento. No estaba bloqueando nada, no estaba interfiriendo con ningún preparativo, solo parada silenciosamente en mi vestido azul marino con los botones de perla, sosteniendo mi pequeña bolsa y tratando de parecer que pertenecía. Pero Patricia me notó ahí, y en lugar de saludarme con calidez o gratitud, o incluso cortesía básica, me vio como una obstrucción a manejar. Margarita, vas a taparte en las fotos si te quedas ahí parada. Esas 8 palabras, entregadas frente a docenas de invitados de boda, contenían dentro de ellas el resumen de toda mi relación con mi familia. Yo no era una persona a incluir, sino un obstáculo a mover. No una hermana celebrando una ocasión gozosa, sino un problema a resolver. No alguien cuya presencia agregaba valor, sino alguien cuya existencia interfería con la imagen perfecta que querían crear. El cuarto pareció congelarse por solo un momento, aunque probablemente nadie más lo notó. Las conversaciones continuaron a mi alrededor. Las copas tintinearon. El fotógrafo ajustó su equipo, pero me sentí como si estuviera parada en un reflector, expuesta y humillada, marcada con mi verdadero estatus en la jerarquía de esta familia. Murmuré alguna disculpa automática y retrocedí hacia el pasillo que llevaba a la cocina, mis mejillas ardiendo de vergüenza. Detrás de mí, podía escuchar a Patricia riendo con su fotógrafo sobre ángulos de cámara e iluminación, como si nada significativo hubiera pasado, como si no acabara de reducirme públicamente al estatus de mueble no deseado. En el pasillo, sola excepto por el sonido de celebración filtrándose por las puertas cerradas, finalmente me permití sentir el peso completo de lo que acababa de ocurrir. Esto no era un incidente aislado o un lapse momentáneo de juicio. Esta era la cristalización de 15 años de ser tratada como un medio para un fin, en lugar de una persona digna de amor y respeto. Miré hacia abajo a mi bolsa, donde descansaba la chequera junto a mis pañuelos y lentes de lectura, y el pequeño compacto de plata que había sido de mi madre. Esa chequera representaba cada elección que había hecho para priorizar sus necesidades sobre mi propia dignidad, cada vez que había comprado aceptación temporal con sacrificio financiero permanente. Pero mientras estaba parada ahí en ese pasillo de la iglesia, algo dentro de mí finalmente cambió de dolor a ira a algo mucho más poderoso: claridad. Por primera vez en 15 años, vi exactamente lo que necesitaba hacer. Saqué mi teléfono celular, no un smartphone, solo mi teléfono flip simple que hacía llamadas y enviaba mensajes de texto, y marqué el número de mi banco. Era sábado por la tarde, pero el sistema automatizado me permitiría verificar el saldo de mi cuenta y transferir fondos si era necesario. Después de navegar por las opciones del menú, supe que mi cuenta de ahorros contenía 8,247, todo lo que quedaba de toda una vida de presupuestación cuidadosa después de años de contribuciones familiares. Mi cuenta corriente tenía 1,156. En total,
menos de 10,000 pesos a mi nombre a los 72 años, después de toda una vida de trabajo y sacrificio. Pero en mi bolsa había una chequera que todavía me daba acceso a algo mucho más valioso que dinero: el poder de elegir cómo sería tratada. Pensé en Patricia dentro del salón de recepción, probablemente preguntándose dónde había ido, pero no preguntándose lo suficiente como para venir a buscarme. Pensé en David y Jennifer, probablemente aliviados de que la tía incómoda se hubiera removido de las oportunidades fotográficas. Pensé en todos los extraños en esta boda que acababan de presenciar mi humillación pública y probablemente se olvidarían de ella antes de que sirvieran el pastel. Y luego pensé en la señora Rodríguez, quien me había llevado a la sala de emergencias sin que se lo pidiera. Pensé en Sara, la hija de David, quien siempre me abrazaba genuinamente cuando nos conocíamos. Pensé en las clases de arte que siempre había querido tomar, pero no podía permitirme después de enviar dinero para resolver los problemas de todos los demás. Parada en ese pasillo, tomé la primera decisión independiente que había tomado en años. No iba a regresar a ese salón de recepción para ser ignorada, condescendida y tratada como una obligación. No iba a sentarme en cualquier mesa distante que me hubieran asignado, comiendo pollo de hule y pretendiendo disfrutar mientras veía a otras personas celebrar su felicidad. No iba a contribuir ni un peso más a la mitología de que mi dinero podía comprarme amor o aceptación o incluso decencia humana básica. En cambio, salí de esa iglesia y me subí a mi Honda Civic de 15 años. El mismo coche que había estado manejando durante más de una década, porque no podía permitirme reemplazarlo después de cubrir los gastos de todos los demás. Manejé a casa a mi pequeño departamento en Roma Norte, donde me hice una taza de té, y me senté en mi mesa de cocina con el cuaderno azul y mi chequera extendidos ante mí. Entonces hice algo que nunca había hecho antes. Empecé a hacer llamadas telefónicas. La primera llamada fue a mi banco, usando el número de atención al cliente para transacciones más complejas. Les pedí que pusieran una retención en cualquier transferencia automática de mis cuentas y que requirieran verificación adicional para cualquier retiro grande. También pregunté sobre opciones de inversión para mis ahorros restantes, algo que nunca me había sentido lo suficientemente segura como para considerar cuando mi dinero estaba constantemente fluyendo hacia emergencias familiares. La segunda llamada fue a mi sobrino David. Cuando contestó, podía escuchar música y risa en el fondo. La recepción claramente estaba en pleno apogeo. «Tía Maggie, ¿dónde estás? Patricia te ha estado buscando. David, necesito que escuches cuidadosamente. No voy a regresar a la recepción, y necesito que sepas que las cosas van a ser diferentes de ahora en adelante». Hubo una pausa, y pude escucharlo alejándose del ruido de la fiesta. «¿Qué quieres decir? ¿Estás enferma? ¿Necesitas que vaya a recogerte? Quiero decir que ya no estaré disponible para resolver los problemas financieros de todos. He pasado 15 años y más de 70,000 pesos tratando de comprar mi lugar en esta familia, y hoy me di cuenta de que ninguna cantidad de dinero me convertirá en algo más que una conveniencia para todos ustedes». Otra pausa, más larga esta vez. Cuando David habló de nuevo, su voz había cambiado de preocupación a algo más agudo, más defensivo. «Maggie, no sé qué crees que escuchaste o qué te molestó, pero este no es el momento ni el lugar para esta conversación. Es el día de la boda de Patricia». «Tienes razón», dije, mi voz estable a pesar de la adrenalina corriendo por mi sistema. «Es el día de la boda de Patricia, la boda que ayudé a pagar, la recepción de la que me acaban de pedir que me retire para no arruinar las fotos». Creo que el timing es perfecto. Antes de que pudiera responder, terminé la llamada. La tercera llamada fue a Jennifer, quien no contestó. Dejé un mensaje breve. «Jennifer, habla la tía Maggie. Quiero que sepas que ya no podré ayudar con emergencias financieras o contribuir a gastos familiares. Espero que entiendas que esta decisión viene de un lugar de autorrespeto más que de ira. Te deseo lo mejor». La cuarta llamada fue la más difícil. Patricia contestó al primer timbre, y podía escuchar la tensión en su voz incluso sobre el ruido de fondo de su recepción. «Maggie, ¿qué diablos estás haciendo? La gente está preguntando dónde estás, y David dijo que tuviste algún tipo de crisis nerviosa.
Me estás avergonzando en mi día de boda, avergonzándola. Incluso ahora, incluso después de humillarme públicamente frente a los invitados de su boda, solo podía ver mi dolor a través del lente de cómo la afectaba su día especial. Patricia, te llamé para decirte que no contribuiré más a gastos familiares. El cheque que escribí para tu catering fue el último dinero que recibirás de mí. ¿De qué estás hablando? ¿Es por lo de las fotos? Jesús, Maggie, eres tan sensible. No fue personal. Solo necesitábamos organizar a la gente para las fotografías. Fue personal para mí. Todo ha sido personal para mí. Cada cheque que he escrito, cada crisis que he ayudado a resolver, cada vez que he puesto tus necesidades antes que mi propia seguridad financiera, todo ha sido personal para mí, porque eres mi familia. Pero me he dado cuenta de que yo no soy realmente tu familia. Solo soy alguien a quien llamas cuando necesitas dinero. Su voz se volvió aguda, defensiva en la forma en que la gente se pone cuando son atrapados en comportamiento que saben que está mal, pero no quieren reconocer. Eso no es verdad, y lo sabes. Te amamos, Maggie, pero tienes que entender que tenemos responsabilidades reales. Hijos, hipotecas, carreras. Tú no entiendes ese tipo de presión porque nunca has tenido esas obligaciones. Nunca había tenido esas obligaciones. Como si la elección de permanecer soltera y sin hijos hubiera sido un lujo en lugar de una circunstancia. Como si mi estilo de vida más simple significara que mis necesidades importaran menos que las suyas. Tienes razón que no tengo hijos o una hipoteca, pero sí tengo la responsabilidad de cuidarme a mí misma. Y he estado fallando en ese trabajo durante 15 años mientras cuido de todos ustedes en su lugar. Hubo una pausa larga, y cuando Patricia habló de nuevo, su voz era fría de una manera que nunca había escuchado antes. Está bien. Si así es como quieres ser, entonces está bien. Pero no esperes que corramos cuando seas vieja y esté enferma y necesites ayuda. No esperes que estemos ahí para ti si vas a abandonarnos ahora. La amenaza fue entregada tan casualmente, tan naturalmente, que me di cuenta de que esta dinámica siempre había sido transaccional en su mente. Mi apoyo financiero a cambio de la promesa de cuidado futuro, la ilusión de obligación familiar, la sugerencia de que el amor podía ganarse a través del servicio. Entiendo, dije silenciosamente, y acepto esos términos. Colgué antes de que pudiera responder. El silencio en mi departamento se sintió enorme después de esas llamadas telefónicas. Durante 15 años, mi teléfono había estado constantemente sonando con peticiones y emergencias, y favores rápidos. Ahora el silencio se extendía como una página en blanco, llena de posibilidad y terror en igual medida. Me hice otra taza de té y me senté junto a la ventana de mi sala, viendo la luz del atardecer temprano sobre la Ciudad de México. El tráfico se movía constantemente por Insurgentes, gente yendo a casa de mandados de sábado por la tarde, parejas caminando de la mano hacia restaurantes y cines, adolescentes reuniéndose en pequeños grupos afuera del Oxxo de la esquina. Por primera vez en años, no tenía obligaciones inmediatas con nadie más. No había crisis que resolver, no había cheques que escribir, no había llamadas telefónicas que devolver. La libertad se sintió extraña e incómoda, como usar zapatos que eran del tamaño correcto después de años de unos apretados que habían causado daño permanente. Pero conforme avanzó la tarde, algo más comenzó a emerger de debajo de la extrañeza. Alivio. No iba a pasar el día de mañana preguntándome cuánto me costaría finalmente el fin de semana de boda de Patricia. No iba a recibir llamadas telefónicas pidiendo ayuda con pagos de tarjetas de crédito o reparaciones de coches o cuentas médicas. No iba a quedarme despierta por la noche calculando si podía permitirme comestibles después de cubrir la emergencia de alguien más. Por primera vez en 15 años, mi dinero era mío. Esa noche, abrí una botella de vino que había estado guardando para una ocasión especial. Un tempranillo decente que había estado juntando polvo en mi gabinete de cocina durante más de 2 años, porque nunca podía justificar abrirlo solo para mí. Me serví una copa y la levanté en un brindis a mi departamento vacío. Por Margarita Callahan, dije en voz alta, sintiéndome ligeramente tonta pero también extrañamente poderosa, quien finalmente aprendió que se merece algo mejor.
El vino sabía a libertad. Continuaría con la historia completa adaptada culturalmente para audiencias mexicanas, manteniendo todos los elementos narrativos originales pero completamente localizados.